Capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículo 18 al 20. Si usted es tan amable y me acompaña, yo estaré contento y usted será edificado. Amén. Si usted está listo para leer, lea conmigo en el nombre de la Santísima Trinidad. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y a su nombre. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. La iglesia de Jesucristo, si bien es cierto que ha tenido diferentes transformaciones durante los siglos que hemos estado recibiéndola, también es conveniente destacar que no todas han sido deseadas por el fundador de este evangelio. No todas han sido de beneficios para los propósitos con los que Dios instauró y diseñó su iglesia y le dio existencia. Un asunto en específico se ha visto afectado y es la naturaleza misionera de la iglesia. Diga conmigo, la naturaleza misionera. De la cual, casi sin darse cuenta, los cristianos se han ido desligando poco a poco de la responsabilidad que Dios le ha entregado. De ahí que se hace más necesario que nunca el día de hoy que les predique acerca de la responsabilidad misionera de la iglesia. Ese es el tema con el que quiero hablarle. La responsabilidad misionera de la iglesia. ¿Puede alguien repetir ese tema conmigo? ¿Qué es la iglesia? Porque para nosotros, la mayoría de las personas y la mayoría del tiempo, iglesia suele ser un lugar como el que estamos hoy metidos dentro de este local. Para la mayoría, la iglesia es un edificio con una cruz grande y alta, con una campana y con muchos adornos lúgubres y extraños. Sin embargo, la iglesia no solo es una institución, sino que es un edificio espiritual, primero planeado por Cristo, manifestado por sus discípulos y que heredamos de los apóstoles. Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús hablando a toda la multitud, pero se decidió a enfocar la persona del gran apóstol Pedro cuando le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba hablando con Pedro, que era un sobrenombre que él le había puesto, que no solo se lo puso a Pedro, déjeme decirle, sino que también le dijo el apóstol: ustedes son piedras vivas a los creyentes. ¿Por qué se habla de piedra? Detrás de toda la historia bíblica hay diferentes piedras, rocas que han sido una significación, han sido una especie de tipología de la persona de Cristo. Por ejemplo, la roca de donde salió agua
y otras rocas que se mencionan en la Sagrada Escritura. Aquella peña de Oreb, de donde brotó agua el día en que el pueblo tuvo sed. Dice una canción: yo soy la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es una canción que alude al tipo y sombra que hubo en el Antiguo Testamento sobre la llegada de Cristo. Y Cristo le dice a Simón: a la verdad tú eres Simón, hijo de Jonás, pero yo te digo que tú eres Pedro. ¿Y qué es Pedro? En la lengua original le dijo Petros, que significa un pedazo desprendido de una roca más grande, una piedrecita. Le dijo: tú eres una pequeña piedrecita, tú eres una piedra que yo he escogido de mí para ministrar. Pero sobre esta, hablando no de Pedro, sino de él mismo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Es decir, que Cristo es la roca que sirve como fundamento para la iglesia. Y él, como él lo plantea, entiende que su iglesia, la que él tenía planeada, es un edificio espiritual. Y ese edificio espiritual mora dentro de cada uno de ustedes que hoy profesan la fe cristiana. Como dice la Escritura, que ustedes han venido a ser tabernáculos, templos del Espíritu Santo, en donde Dios quiere morar, y por consiguiente, siendo un Dios limpio, no mora en templos sucios. También le dijo Pablo a los atenienses por allá en el libro de los Hechos, que Dios no mora en templo hecho de manos humanas, hablando a que Dios ahora quería morar en templos hechos de carne y de hueso, que no fue hecho por mano de hombre. ¿Qué es la iglesia? La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. La iglesia somos esa comunidad de creyentes que ha creído en Jesucristo y que formamos parte integral de su cuerpo. Pero la iglesia tiene una misión dada por Dios. ¿Cuál es su misión? Él lo dejó expreso en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La misión de la iglesia, establecida en esos pasajes de Marcos 16 y del pasaje que leímos de manera inicial, Mateo 28, versículos del 18 en adelante, tienen el contenido descrito y el propósito intencionado de Dios de salvar a este mundo a través de una misión de guerra, de una misión seria, depositada en gente seria, en gente que realmente quiere hacer esto. No en gente que quiere los beneficios, pero huye de las responsabilidades, sino gente que estaba dispuesta a dar su propia piel. Por eso Jesús dijo: no crea que he venido a traer paz, sino espada he venido a traer al mundo. He venido a poner a la suegra contra la nuera. He venido a poner al hijo contra el padre. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No crean que he venido a propiciar que ustedes estén en un ambiente totalmente tranquilo, como si estuvieran en el vientre de la madre. Los envío como ovejas en medio de lobos, y los venderán y los llevarán ante las autoridades y los acusarán y sufrirán el vituperio. Gozaos cuando hablen contra ustedes toda clase de males, mintiendo. Gozaos porque vuestro galardón es grande, porque así también hicieron sus padres con los antiguos profetas.
La misión de la iglesia se le llama misión porque hay una tarea que desarrollar, pero es una tarea que no te va a resultar cómoda, como si tú estuvieras en un carrusel o en una cunita o en un catrecito donde mamá te lleva el alimento, te da el abrigo y te mece para que te duermas. Esta misión no se emprenderá en un crucero por las islas del Caribe, sino que te embarcarás en un buque de guerra a navegar mares fríos, solitarios y tempestuosos. Por eso anticipé diciendo que es una misión delegada sobre gente que no solamente es seria, sino que es leal y es capaz de entender lo que asumió. Su misión es ir y predicar por todo el mundo, es decir, a todo el que te pase por el lado. Pero no predicar de lo que tú piensas, sino predicar una verdad llamada, diga conmigo, evangelio. Eso no asocio yo ahí atrás, de que se oiga en la calle, evangelio. ¿Cómo recuperar la actitud misionera de la iglesia? Porque no podemos tomar un mensaje y solamente decirte dónde estamos fallando y qué es lo malo que ha sucedido. La palabra evangelio, como su nombre le indica, es una buena nueva, es una noticia agradable que te permite a ti retomar las herramientas necesarias para salvarte tú y para ayudar a salvar a otros. ¿Cómo recuperar la actitud misionera? Es lo número 3 que quiero decir. La palabra de Dios no deja espacio a que yo argumente tanto sin darte la palabra pura y literal como le escribieron nuestros queridos antecesores apóstoles. Hablando el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estoy hablando cómo recuperar la actitud misionera. El verso 11 dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Diga conmigo, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue diciendo el 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis, diga conmigo, resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la receta bíblica para retomar la actitud misionera, que es una responsabilidad de la iglesia. Lo primero es vestirse de la armadura de Dios, no andar como cualquiera, sino tener una mente llena de la palabra, cubierto de ella. Es como si usted se untara de aceite o de grasa para que el enemigo no pueda atraparte. Ese es el ejercicio de leer la palabra, porque sin palabra en el corazón somos una presa fácil del enemigo. Por eso podemos entender la lucha titánica que existe para que las personas no lean la Biblia. Que cuando usted se propone a leer la Biblia, algo sucede que distrae tu atención. Viene el sueño,
Viene el ruido, pasa el camión vendedor, sube la música el colmadón, el vecino está de cumpleaños. Usted se acordó de un compromiso que no lo había resuelto, pero que entiende que es la hora de leer la palabra, es la hora de resolver eso. Y son un sinnúmero de disruptores de la atención para que la gente no lea la palabra. El apresto del evangelio de la paz, que era una especie, el apresto era una especie de calzado que se ponían los soldados romanos, y que el evangelio representa, cuando tú llevas el evangelio, es como que tú te calzas de eso. Por eso dice la escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas, que es el significado de evangelio. Y termino diciendo, ¿cuál es el propósito de la misión? Diga conmigo, ¿cuál es el propósito? Porque ya te dije cómo recuperar la actitud. Si has hecho caso a esta palabra, a partir de hoy, tú vas a referirte a ese pasaje, vas a tomarlo como tuyo y vas a comenzar a vestirte. Ahora, ya sabiendo cómo recuperar la actitud misionera que hemos abandonado y que debemos hacer un mea culpa por eso, ahora yo quiero decirte cuál es el propósito de esa misión para que una vez recuperada la actitud, tú sepas qué vas a hacer con él. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas, versículos 22 y 24. Hablándole Jesús la parábola diciendo, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Recuerdan la cena de la parábola? Que invitó a una cena y los que estaban invitados no quisieron ir. Los que se creían que tenían mucho privilegio se la dieron de exquisitos y no se presentaron a la invitación. Pues Jesús mandó en esa parábola, el padre de familia o la persona que organizaba mandó a buscar a cuanto pudiera haber por ahí y traerlo a la mesa. Eso somos tú y yo hoy. Los que se la dieron mucho, los que eran demasiado teólogos, los que eran demasiado fuertes, los que sabían demasiado, los que eran muy inteligentes, muy ricos y muy capaces, rechazaron el mensaje. Y el siervo le dijo, todavía hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Diga conmigo, fuérzalos a entrar. Y ese es uno de los aspectos del evangelio menos comprendidos y que la gente más ha obviado, lo ha olvidado a propósito. Que a veces somos demasiado condescendientes con el que está encadenado. Y sin saber que él no se suelta de la cadena porque no ha podido, le decimos, él no quiere. Claro que quiere, él no puede. Porque si todo el mundo pudiera venir solo y salvarse solo, no hubiese escrito Biblia ni Evangelio, porque todo el mundo supiera qué hacer. Por eso le dice al siervo, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es lo que dice el Señor. Y sigue diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguno de los que fueron invitados primero, que se las dieron, que se las presumieron, ninguno entrará, sino los humildes, los que saben y entienden que necesitan entrar a la cena del Señor. Los que no saben tanto ni pueden tanto como para preparar su propia cena. Los que no pueden granjearse su propia religión y su propia salvación, sino que entienden que esto no es por obra humana para que nadie se gloríe, que esto no es porque mis abuelos me dijeron que ellos sí eran religiosos, que esto no es porque yo hice la primera comunión un día, que esto no fue porque mi tía me lo heredó, no, esto es para gente que crea y gente que persevere hasta el fin. ¿Qué más se expresa acerca del propósito de la misión? Judas 1:20 al 23. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Sobre qué? Santísima fe. Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es bueno.
que nos conservemos esperando la promesa para vida eterna. Ahí sentadito en tu asiento, no salga aparte, no le predique a nadie. No. Dice, algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor y con temblor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. Quiere decir que este evangelio no será predicado de una forma tan cortés que te doy solo el mensaje y si tú quieres y te razona la cabeza y no. Número 1, fuérzalos a entrar. Lucas capítulo 14. Número 2, a los que dudan, es trabajo de convencerlo, es tuyo. Oiga bien la tarea que se nos asigna, convencedlo. Y lo más grande es, al que salve es Dios. Aquí Judas le está diciendo a sus hermanos, a otros salvadlos. Dios ha depositado un poder salvífico en tu mano mientras tú ves Netflix, ves televisión, ves cable, ves internet. Miles están descendiendo cada día sin Cristo a las hogueras del infierno y tú con los brazos cruzados. Y el Señor te está diciendo, ve y sálvalos. No es si ellos quieren. Ellos no saben. Si el barco se está hundiendo, la gente no le pregunta a los pasajeros. Los pasajeros están ahí. Tiene que hablar con el capitán. Los pasajeros, si el marinero le dice que sí, que van en buen rumbo, aunque estén más perdidos que el hijo de Limber, ellos van ahí, ellos creen que van bien, ellos no conocen el mar. Esta gente de esta generación no tiene conocimiento. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, el burro conoce la olla de su amo y el buey el pesebre de su dueño, pero esta generación no tiene conocimiento. Y el que lee la Biblia es usted. A su nombre. Cierro diciéndole que el ministerio del evangelio y la misión tiene 3 acciones que debemos hacer. Diga conmigo, predicar, enseñar y discipular. Esas 3 tareas. Predicar, enseñar y discipular. Predicar es la acción de pregonar a voz pública las verdades del evangelio para que sea de provecho de la mayoría. Enseñar es sentarse con alguien y agotar un proceso pedagógico de formación para que la gente pueda entender. Y discipular es formar personas, formar discípulos, pupilos, otros agentes de cambio que tengan las herramientas que yo tengo para hacer lo mismo que yo hago o preferiblemente mejorarlo. Pero hay una cosa, predicar implica una actitud en específico. Y me voy a referir a lo que dice la carta segunda de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, cuando le dice en el 4:5, le dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, que predicar contiene una fórmula doble que se llama evangelizar, ganar. Porque si tú predicas y no evangelizas, no estás haciendo nada. Si tú evangelizas y no ganas, estás perdiendo tu tiempo como iglesia. Número 2, o B, enseñar está constituido por la fórmula consolidar y bautizar. Después que la gente es ganada por medio de la predicación, necesita consolidar su fe, que se sostenga en el edificio llamado iglesia, que no sea un bloque móvil que vaya y venga, sino que sea un bloque de la construcción que se quede. Consolidar y bautizarlo para que sea parte del cuerpo de Cristo. Mateo 28, 19 al 20, donde dice:
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, discipular, diga conmigo discipular, que requiere la fórmula equipar y enviar. Equipar y enviar. Para ello nos vamos a lo que dice Efesios 4:11, porque a uno constituyó Dios primero apóstoles, los segundos profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios. Primera de Corintios 12 habla sobre los 9 dones del Espíritu Santo que estarían operando en esos 5 ministerios. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don del discernimiento de espíritu, dones de diversos géneros de lengua, dones de interpretación de lengua, dones de sanidades, dones de milagros, dones de profecía, don de ciencia. Para que sea edificada la iglesia. Después que usted se hizo un discípulo, después que usted se bautizó, se consolidó, es necesario convertirlo a usted en un discípulo y darle todo el equipamiento de Efesios 4:11, de Primera de Corintios 12, para que usted pueda ser efectivo y comience a multiplicar y a poder cumplir con el propósito de la misión. Conclusión. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia de la santidad y la verdad, que es el evangelio. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La responsabilidad misionera de la iglesia requiere, número 1, saber qué es la iglesia. Número 2, saber cuál es su misión. Número 3, cómo recuperar esa actitud misionera. Y número 4, cuál es el propósito de la misión. Y hoy está dicho: sean ustedes testigos para ustedes mismos de la responsabilidad que cargan debajo del brazo en esa Biblia. Puesto en pie, oro por la bendición de la semana.